se encuentren bien. Los saluda con mucho gusto la licenciada Perla Terán. El día de hoy para continuar con el tema del narcisismo y algunos aspectos relevantes. Principalmente el día de hoy tocaré en este video algunas etapas de la relación narcisista. Entonces, el tema del narcisismo pues es muy amplio y son muchas las características, pero trataremos de analizar algunas para crear conciencia, porque acuérdense que el fin de esto es difundir este material, esta información, para que muchas personas que tal vez se encuentren inmersas en estos problemas puedan saber qué hacer. Entonces, si nos encontramos en una relación de este tipo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice el narcisista, pues que te vas a sentir bien para que tú sientas que no puedes vivir sin él o ir a ninguna parte. Toleras y pasas todo y ahí ya perdiste. En algunos momentos se muestra encantador, se muestran encantadoras, te dicen te amo, no te quiero perder, pero en realidad es el artilugio para que caigas en sus redes y atraparte. Decirte que eres suya y que caigas en sus redes. Ya vimos algunas actitudes anteriormente, pero ¿cómo exterioriza el narcisista? ¿Cómo podemos darnos cuenta que cursa ese problema? Pues bueno, porque no son empáticos y les gusta hablar de sí mismos. Preguntan, ¿y tú qué opinas de mí? ¿Qué opinas de mí? No toman bien la crítica, aunque ellos son muy críticos. Les gusta hacer, pero no que les hagan. Pero cuando se sienten criticados o tu opinión es diferente a la de ellos, toman como si les hubieras faltado. O sea, interesante. Como si les hubieras faltado el respeto. O sea, con ello debes estar de acuerdo siempre. ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? O sea, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Lo que proyecta a quienes no lo conocen, aunque en realidad nadie jamás los conoce bien, es lo que más les importa. ¿Cómo los ven los demás aunque no lo conozcan? Son vanidosos, cuidan mucho de su cuerpo, su apariencia, se desviven por estar siempre perfectos, se enojan frecuentemente de la nada, pueden molestarse y explotar sin que los demás comprendan cómo o en qué momento surgió el problema que los hizo exaltarse de esta forma. Son extremistas. Al principio te bombardean de amor, de galanterías, elogios, de mensajes y de repente oscilan en el bombardeo del amor extremo en el que ignoran, te aplican la ley del hielo, te critican, te hacen pedazos, te dan donde más te duele, pero luego regresan al bombardeo de amor como si nada hubiera pasado. En muchas ocasiones te castigan ignorándote o guardando prolongados silencios y lo justifican con cualquier excusa que se les venga a la mente. Por ejemplo, que están ocupados con el trabajo, que les surgieron problemas, en fin. Inventan todo tipo de excusas porque son Lord y Lady excusas. Son personas que no pretenden cambiar porque interpretan que son perfectos. Y los que estamos mal somos los demás. Y son los que deben cambiar, o sea, ellos contra el mundo, que no los comprende, que no los valora y peor aún, que los agrede y ataca. Cuidado. Nunca se disculpan porque consideran que todo lo que pasa es culpa de un tercero, de las circunstancias, hasta del clima, Virgen Santísima. Por ello creen que no tienen por qué disculparse si no han hecho nada malo. No son confiables, prometen cosas que jamás, nunca van a cumplir. Quedan en hablarte, de enviarte mensaje, en verte y luego no cumplen. Entre otras cosas sencillas es esto, porque hay actitudes peores. Pero jamás reconocen su culpa, que es culpa de ellos, ponen excusa para su actitud, pero no son humildes para ofrecer una disculpa. Y si reclamas, se enojan contigo porque no eres comprensiva. A pesar de que el mundo conspiró en su contra, el que está del otro lado se le acaba creyendo porque ocurre tan a menudo que termina siendo tan usual y cae en la rutina de pasarle todo y disculparle todo lo que diga y haga, aunque lo lastime, ni modo, le disculpa porque lo lastime. Se creen con derecho a todo, cosas que el resto de los mortales no podemos hacer, incluso de atropellar los derechos y sentimientos de los demás sin miramientos. Te agreden como con bromas y si te ofendes porque te agredieron, te responden sarcásticamente con exageraciones que no aguantas una broma o que estás de mal humor o que tú no comprendes su humor negro.
Bueno, pues esperando que este video les haya gustado, los invito a que continúen siguiéndome en mi canal y que continúen con esta serie que va a ser de bastantes videos porque hay demasiada información que difundir. Los saluda como siempre con mucho gusto la licenciada Perla Terán. Hasta pronto.